¿Qué es lo que sentís, Caro, cuando ves que pudiste duplicar la facturación de tu negocio? Cuando la cafetería empieza a ser realmente rentable, lo primero que sentís es tranquilidad. Es impresionante. La verdad que lo primero que siento es mucha felicidad. Yo abrí la cafetería hace 5 años y hace 5 años venía haciendo las cosas de la misma manera. Estar abierto a un cambio real, tomar la asesoría con vos, por ejemplo. Y bueno, obviamente eso tuvo un impacto espectacular dentro del negocio porque quizás no necesitábamos tanto volumen de ventas, sino las ventas más apropiadas. Confiar en el proceso. Pedir ayuda está buenísimo. Bueno, para el episodio de hoy tengo algo diferente para traerte nuestra primera entrevista en el canal a una persona que trabaja conmigo desde febrero de 2025 y estamos grabando esto en junio del mismo año. Así que sin más voy a pasar a presentar a Caro. Ella es dueña de una cafetería en Villa Urquiza, Capital Federal, Argentina, y va a contar un poquito lo que fue trabajar conmigo a lo largo de estos meses. Y sin más vamos a presentarla para que pueda mostrarnos su testimonio. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Ale, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero porque te animaste a poner la cara y contar un poquito tu experiencia de lo que fue trabajar conmigo todos estos meses. ¿Cómo está tu cafetería en términos generales? Si le tuvieras que poner una puntuación, después de estos meses, la verdad, puedo ponerle un puntaje diferente. Y hoy estamos rozando un 9, la verdad que muy, pero muy bien. Excelente, excelente. A mí me encanta compartir los testimonios para que pueda animar a otros. Y el caso de Caro fue un caso en el que detectamos que hacía falta aumentar la cantidad de ventas que tenía el negocio para que mejore el flujo de dinero y eso pueda traer muchas mejoras. Así que preparamos algunas preguntas para hacerle y que ella pueda contar su testimonio. Como dije antes, Caro trabaja con nosotros desde el 1 de febrero de 2025 y la primera pregunta que tengo para vos, ¿te acordás cómo estabas en febrero cuando empezamos a trabajar y qué era lo que más te preocupaba en ese momento? Sí, por supuesto, Ale. En febrero estaba muy abrumada, sentía mucho miedo, sentía mucha presión por los compromisos que había adquirido para este 2025 y no sabía cómo los iba a enfrentar, sobre todo económicamente. Yo lo que recuerdo es que, como le pasa a la gran mayoría que empiezan a trabajar conmigo, a veces los problemas que uno puede tener encima te empiezan como a abrumar y a uno le cuesta tomar algunas decisiones con claridad. Y lo primero siento que hago yo cuando comienzo a trabajar con alguien es sentarnos, pensar entre los dos y empezar a tomar algunas decisiones y aclarar cuál es el camino que viene por delante y empezamos a diseñar un cambio para la cafetería. Eso es lo que hicimos con Caro. Hoy, después de estos meses, dijimos que pasó todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, junio todavía está, digamos, en curso, así que vamos a tomar solo 4 meses. Después de 4 meses trabajando con Caro, todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, junio todavía no, porque está en curso. ¿Qué es lo que sentís, Caro, cuando ves que pudiste duplicar la facturación de tu negocio? Bueno, en primera instancia me siento feliz, muy confiada, muy motivada por todos estos cambios que fueron solo en 4 meses, como bien vos decís, Ale. Es impresionante. La verdad que lo primero que siento es mucha felicidad. Me siento muy contenta, ¿no? Es como, digo, wow, eso sobre todo, felicidad y me siento muy, muy contenta y muy motivada por lo que sigue, ¿no? Es como que ya quiero estemos hablando de otras cosas, quiero pasar al próximo nivel. Sí, sí, es muy motivador. Creo que algo que nos pasa a todos los dueños de cafetería cuando empezamos a ver algunos de los resultados que estábamos buscando, como decía Carol, nos cambia el ánimo. Uno viene por ahí de meses difíciles, donde no hay tantas ventas, facturación baja, se siente algo en el ambiente y uno está emocionalmente mal. Y como dueño tiene muchas presiones, porque uno no se puede permitir meses malos, porque hay que pagar cuentas y hay que seguir adelante con la vida de uno mismo, pero pasaron solo 4 meses, ya revisamos los números, nos vimos que hubo un aumento superior al 100%, o sea, la facturación fue duplicada, y te pregunto, me decís, me siento feliz. Entonces cambió también el ánimo, más allá de los números. Sí, obviamente que los números, cuando la cafetería empieza a ser realmente rentable, lo primero que sentís es tranquilidad, porque puedes empezar a enfrentar todos estos compromisos de los que yo te hablaba, que tenía miedo hace 4 meses atrás, ¿no? Entonces, bueno, la cafetería comienza a ser rentable, empieza a ingresar dinero y se da esta suerte de tranquilidad que vos decís, listo, tengo
todo bajo control, entre mil comillas, todo está arrancando. Y después hay una cuestión personal propia que te pone feliz que todo lo que vos venís haciendo está dando resultado. Y cuando uno se empieza a poner contento, lo empieza a transmitir, y cuando empiezas a transmitir esa felicidad, el cliente se siente mejor, tu equipo de trabajo se siente mejor, y va todo para adelante. Bueno, qué bueno escuchar eso. Creo que tiene que ver mucho con la próxima pregunta, porque vas mencionando que al cambiar una cosa, en cascada comienzan a ocurrir otras. Y la pregunta que yo tenía anotada para vos es, ¿qué cambios concretos crees que fueron los que a vos te ayudaron para dar este salto en las ventas? Porque por supuesto que tienen que venir más clientes, pero ¿crees que haya algún cambio en particular que vos decís, esto fue lo que a mí me ayudó para dar un clic y empezar a verlo reflejado en ventas? Considero que el primer cambio y el más importante fue tomar la decisión justamente de un cambio, ¿no? O sea, yo abrí la cafetería hace 5 años y hace 5 años venía haciendo las cosas de la misma manera. A veces parece trillado, pero estar abierto a un cambio real y tomar la asesoría con vos, por ejemplo, fue el primer cambio y el más importante hacia todo esto que venimos charlando. Es la famosa frase trillada que todos dicen y describen y la publican en redes y demás. Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Pero ¿cuánto nos cuesta cambiar algo? Contame esto no es una pregunta que yo tenga anotada, pero creo que viene muy bien. Uno tiene un negocio de cafetería en este caso, y vemos que quizá los números no están acompañando o no como esperábamos nosotros. Hay un rendimiento del negocio quizás por debajo de lo esperado, y se te presenta la oportunidad de trabajar con alguien que crees que te puede ayudar, que tiene experiencia en el rubro, que ya ayudó a otros, que hay resultados en otras cafeterías y en otros dueños de cafetería, y ahora se te presenta la oportunidad a vos delante, y decís, mi negocio no anda bien, me gustaría trabajar con alguien que me pueda ayudar, pero justamente le tengo que dar lo que me escasea. Tiempo, número uno, porque uno como dueño de negocio está muy atareado. Y número dos, dinero, que es lo que le está costando fluir en mi negocio. ¿Te acordás qué fue lo que pasó por tu cabeza y cómo te animaste a dar ese salto, decir, lo voy a hacer porque es lo que necesito? Bueno, viene un poco de la mano con lo que con la respuesta anterior, ¿no? O sea, el compromiso con el cambio real es la pauta para animarte. Yo lo primero que sí, creo que esa fue mi respuesta, lo primero que te dije fue eso, no tengo ni tiempo ni plata, incluso no tenía ningún otro empleado, o sea, estábamos con mi cocinero y yo, 2 personas para todo un negocio. Y hay 2 cosas fundamentales. Primero, encontrarte con un ser humano que entienda tu situación y que te diga, bueno, ok, vamos a ver de qué manera esto se puede hacer. Y lo segundo es confiar en el proceso. Cuando vos confías en la persona en la que vas a tomar el compromiso, entre ambos, ¿no es cierto? Es un compromiso entre ambos, de vos darme las herramientas que adquiriste con tus años de experiencia y yo confiar en vos en que eso va a funcionar y entre los dos empezar a generar este cambio, porque al principio es entre nosotros dos. Esto que vos decías de una evaluación del negocio, qué es lo que le falta, por dónde se puede arrancar. Y después, bueno, empiezan a aparecer otros integrantes como pueden ser empleados, proveedores, etcétera. Pero primero es el compromiso con este cambio. Muy bueno lo que compartís. Vamos a virar un poquito y vamos a ir a la parte de la gestión del negocio en sí mismo, porque más allá de trabajar entre los dos, de dueño de cafetería a dueña de cafetería, hubo cambios que realizar concretos en el negocio, en el día a día, quizá en el menú, en los precios, en los costos, modalidades de trabajo, un montón de cuestiones. ¿Qué cambió en tu forma de tomar decisiones sobre qué vender y cómo armar tu carta? Porque nosotros en nuestros negocios, más allá que yo siempre digo que lo que vendemos es nuestro espacio, el lugar en sí mismo, lo comercializamos a través de la venta de café y de productos para acompañar el café. Entonces, te empezaste a enterar de un montón de información nueva sobre cafeterías y sobre gestión de las cafeterías. ¿Qué cambió en la forma de tomar decisiones sobre qué vender, qué no vender, qué cosas iban a estar en tu carta y quizás cuáles cosas ya no? Totalmente, Ale. Bueno, una de las cosas que primero acordamos fue revisar la carta, y la carta son los costos. Primero qué vendía y cuánto me salía a venderlo, ¿no? O sea, yo tengo 2 formas
Una es tercerizando algunos productos, como es, por ejemplo, los laminados en el caso de mi local. Y tengo algunas cosas de producción propia. Bueno, eso que era lo que más salía, cuánta rentabilidad me dejaba. Y en función a eso vos me enseñaste a resaltar o promocionar los productos que más rentabilidad le dejaban al local, es decir, que mayor ganancia me dejaban a mí. Así que bueno, a partir de esa información, algunos productos se quedaron, otros ya no, y los productos estrella, como puede ser, por ejemplo, en mi local, el tostado, le subí un poquito más el precio, acomodé un poquito más la receta, mejoré algunos proveedores, y es uno de los productos más rentables que yo tengo en mi cafetería. Excelente. Ahora, lo que yo quisiera resaltar de lo que vos estás comentando es que a partir de tener una información quizá más clara, pudiste empezar a tomar decisiones más concretas. Cuando tuviste claridad de qué es lo que ocurría en los números, fue sencillo quizá modificar precios, quitar productos, agregar nuevos. Esa no es la tarea difícil. Lo difícil a veces es tener los números claros para tomar las decisiones. Y en base a esto, ¿cómo fue el proceso de empezar a conocer bien tus costos y qué impacto eso tuvo en la rentabilidad? Porque hablamos de que en 4 meses pudiste duplicar la facturación. Eso es duplicar los ingresos del negocio. Pero la rentabilidad habla de el dinero que queda de excedente y las ganancias del negocio. Entonces, ¿cómo fue el proceso de conocer bien tus costos, lo que te cuesta cada producto producirlo o comprarlo, y qué impacto tuvo en la rentabilidad? Bueno, primero fue un proceso que intenté hacerlo lo más rápido posible porque sabía que era fundamental para justamente este ingreso que yo estaba necesitando en el local. No fue fácil porque no es mi fuerte, es una de las cosas que a mí más me cuesta dentro del negocio, pero sé que es parte fundamental, entonces me senté, lo hice. Bajé todo a un sistema, tuve una charla con mis empleados y nos pusimos de acuerdo en que lo que era más rentable era lo que más se tenía que vender. Y bueno, obviamente eso tuvo un impacto espectacular dentro del negocio porque quizás no necesitábamos tanto volumen de ventas, sino las ventas más apropiadas. O sea, justamente lo que más nos convenía vender, no lo que el cliente quizás a veces más quería comprar. Ejemplo, la medialuna es algo que siempre sale en todas las cafeterías, pero quizás en mi caso no era la más rentable. Entonces, bueno, Ale, vos nos enseñaste a vender todo relleno para subir un poquito la rentabilidad, más allá de elegir quizás por encima de todos los productos lo que es más rentable para nosotros. Tal cual. Para los que estén viendo estos de otro país, la medialuna es una factura, algo en Argentina, entre comillas, similar a un croissant, y es algo muy popular, es algo que es de los productos más básicos y también ricos que tenemos en Argentina. Como es dentro de lo clásico, la gente lo pide mucho. El asunto es que al dueño del negocio no es de ese producto que le sirva mucho vender, porque tiene un precio bastante bajo regularmente, un costo medio, y no son productos que nos convengan tanto vender. Similar pasa en el centro y norte de Argentina con los criollitos, que también es tipo de pancito, digamos, para que puedan entender, que es muy popular, a la gente le gusta mucho, a mí también me encanta, pero que no es negocio para el dueño de la cafetería venderlo. Entonces yo creo que cuando empezamos a mostrar información clara de los costos de los productos, el dueño de cafetería solo empieza a notar que hay productos que los vende mucho y que quizá no le conviene venderlo en tanta cantidad, más bien decir, no le conviene dedicar tantas ventas, cantidad de ventas, en vender productos de baja rentabilidad. Entonces, solita, y cada uno se da cuenta solo en su negocio, que hay productos que quizá los estamos vendiendo mucho y ahí está el problema de nuestro negocio. Las ventas están, sí, el ingreso de dinero y la facturación está, y después empezamos a buscar la rentabilidad, que es la ganancia del negocio. Entonces tenemos que revisar cuáles son esos productos que estamos vendiendo, y eso ya es la respuesta de la próxima pregunta, que no la voy a hacer, pero la voy a mencionar. ¿Qué te pasó con darte cuenta que había productos que no te convenía vender, ¿no? Bueno, se charla con el equipo, empezamos a revisar y decimos, bueno, nosotros como cafetería tenemos que ofrecer una variante del producto, agregarle más valor, como por ejemplo rellenarlo con alguna otra cosa, y quizá vendemos la base del mismo producto, pero una presentación diferente.
Muy bien, Caro, con eso yo doy fe que empiezan a aplicar estas cosas y esto empieza a traer resultados. Ahora, en cuanto al equipo y al liderazgo, yo recuerdo que una de las primeras cosas que pasó, que vos contaste al principio, estabas trabajando tu cocinero y vos. Y como yo dije, mucha restricción de los dueños de negocio para poder trabajar conmigo es que no tienen tiempo. Entonces tuviste que animarte a contratar a alguien más en un momento en el que supuestamente los números no acompañaban. Entonces, contrataste a alguien más para tu negocio, tuviste que sobreponerte quizá algunos temores que uno naturalmente tiene. Y contame cómo salió. No era el momento para contratar a alguien, no estaban los recursos, a veces no está el ánimo, pero tuviste que dar el paso de fe y contame cómo salió. Bueno, salió muy bien, es la verdad, salió muy bien. Sinceramente di con la persona indicada, que es uno también de nuestros miedos como dueños de negocio, el tema de los empleados, renegar, que esto, que lo otro. Y la verdad que yo tuve suerte, salió todo muy bien, hice ese salto de fe que, como te decía, esto, no quiero ser redundante, pero es realmente la clave, ¿no? Esto de que cuando uno quiere hacer un cambio real, tiene que hacer un cambio real. Y yo ya antes tenía miedo a tomar empleados, bueno, ahora tenía que saltar sobre ese miedo y decir, lo voy a hacer con miedo igual. Y lo voy a entrenar y lo voy a hacer a mi medida, con las cosas que yo necesito, que sean de X manera, con la impronta del local, que es lo que yo quiero, y salió muy bien. Y todo fue paulatino, de hecho, tampoco fue todo abrupto, 9 horas, fue como pasito a pasito. Al principio yo estaba 12, 14 horas en el negocio, después me fui relajando y dejando ser un poquito más a la persona, empezando a delegar, y eso, ¿no? Un poco relajándome y confiando en las decisiones que yo estaba tomando. Excelente, excelente respuesta. Y fíjense, yo quiero resaltar la frase, ¿no? Lo hice con miedo igual, hay que enfrentar el miedo. El miedo lo tenés, que se te va y eso te permite ir para adelante. El miedo lo tenés, apretás fuerte las manos y avanzás igual. Se trata de eso. Claro, y en estos meses, ¿qué aprendiste vos? Porque, para hacer un poco de spoiler, estabas trabajando solo con una persona, pasaron 4 meses y ahora son 3 y vos. El equipo se duplicó también, se duplicó la facturación y se duplicó el equipo. Y pasó todo en bastante poco tiempo. ¿Qué sentís vos que aprendiste sobre tu rol de liderazgo, líder de equipo dentro de tu cafetería? Bueno, sigo aprendiendo mucho. Este es un camino de todos los días. Todos los días aparecen cosas nuevas de las cuales aprender. Está buenísimo estar consciente constantemente de los cambios que pueden ir apareciendo y aprender de esa situación. Vengo aprendiendo mucho, primero en confiar en mis decisiones, ¿no? Primero tengo charlas conmigo misma y me pregunto qué es lo que quiero de esta situación, qué es lo que le quiero decir a la otra persona, como que me planteo yo la situación, ¿no? X, por ejemplo, la atención al cliente. Y después tengo la conversación, en un primer momento la tuve con Morgan, que fue mi primera empleada, ahora se sumó Lautaro. Y primero, bueno, como te digo eso, ¿no? La claridad de lo que voy a transmitir. Y de ahí lo que saqué es que tengo la capacidad de liderar un equipo. Tengo que confiar en mis decisiones, tengo que confiar y después tengo que delegar lo que yo ya charlé. Me parece muy bien. Y ya, bueno, listo, suelto lo que fue conversado, no estoy ahí mirando y pesada, cosa que yo antes hacía. Sí, sí, muchas veces nos pasa, no porque sea cosa de dueño de cafetería o de comercio, sino porque a veces no venimos con un recorrido profesional, ¿no? En lo laboral muy avanzado, entonces primero tenemos el sueño de poner nuestra cafetería, la abrimos, empezamos, y después nos empezamos a desarrollar nosotros como líderes. Por supuesto, lleva tiempo y aprendizaje. Ahora, te iba a preguntar algo que tiene que ver quizá con vos, pero creo que esto afecta a muchísimos dueños de cafetería y de negocios en general que puedan estar viendo este video. ¿Cómo fue empezar a poner límites o tener conversaciones quizá más claras con tu equipo en el cual les decís, miren, ¿se acuerdan que habíamos conversado esto que está acá? Bueno, tenemos que quedarnos trabajando en estos límites. ¿Cómo fue eso? Fue difícil porque primero lo tuve que entrenar en mí, de comprometerme con lo que había acordado, por ejemplo, entre nosotros.
y después lo llevé a mis empleados. Y hay cosas que no son negociables en el avance de un negocio, ¿vale? Y se tienen que cumplir. Y algo que me quedó grabado de alguna de nuestras conversaciones fue que vos decías lo que había que hacer. Lo pedías y punto. O sea, no es que había mucha más vuelta con el asunto, ¿no? O sea, vos lo pedías y lo pedías de buena manera. Entonces no dabas lugar al otro con excusas y lo Yo empecé a entender, ¿no? recuerdo que a muchos, acá inclusive, yo les cuento mi forma de comunicar, que no se trata de ser más duros, ni se trata de ser más rígidos, simplemente muchas veces cuando queremos comunicarle algo a nuestro equipo que tienen que mejorar o cambiar, empezamos a dudar dentro nuestro, de nuestro poder de liderazgo, y en vez de comunicar lo que queremos que ocurra, empezamos a hacer preguntas. Y decimos, ¿vos podrías hacer esta tarea que te pedí, qué sé yo? ¿Te acordás que hablamos? Y uno empieza a hacer preguntas y da espacio a veces a que haya una respuesta. Entonces, yo creo que muchas veces se trata, siempre con respeto, con amabilidad y demás, decir de repente, Caro, haceme esta tarea y en este plazo determinado. Siempre digo que uno, para comunicarse más efectivamente, tiene que encontrar la persona a la cual le va a delegar una tarea, en este caso de ejemplo Caro, la tarea específica que tiene que hacer y darle un plazo determinado para que la cumpla. Y a veces, yo lo he visto, y esto pasó en mi propio negocio, de repente sale un pedido para llevar a algún comercio de la cuadra, un delivery, como decimos, y uno dice, ¿alguien puede llevar un pedido? Es una pregunta muy ambigua, y nadie levanta la mano, ¿no? Entonces, quizá uno puede cambiar estas comunicaciones y decirle, Caro, ¿podés llevar un pedido ahora? O llevar un pedido ahora, ¿no? Entonces, es la persona, es la tarea y el momento. Cuando cambiamos eso, sin poner caras feas, cambian un montón de cosas, la verdad. Así funciona. Sí. Y acá tengo una más para terminar con esta parte de liderazgo y equipo, porque también nos pasa a los dueños de cafetería, cuando contratamos nuestros primeros colaboradores, que nos cuesta a veces confiar, delegar e irnos del negocio y dejar nuestro negocio, que es todo lo que tenemos, a veces se lo voy a dejar en las manos de otro. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó a confiar y a poder delegar en tu equipo y dejar tu negocio abierto, trabajando, y vos no estar presente? Bueno, yo lo que hice fue tomarme el primer mes de entrenamiento par a par con mi empleada. Trabajamos juntas todo el día. Después la empecé a mirar y a modificarle ciertas cosas que yo quería que se hicieran de mi forma por estos 5 años que yo tenía de experiencia, ¿no? En cuanto a tiempos, por ejemplo, prioridades, y la fui dejando. Un día la miraba, otro día me iba 1 horita y volvía, después 2 horas y volvía, y además de darle todo este entrenamiento, le empecé a dar herramientas, ¿no? Y después muchas herramientas motivacionales, que ella podía, que podía resolver, que si se equivocaba no pasaba nada, que lo que no entendiera me lo preguntara varias veces. Bueno, algunas anotaciones, algunas alarmas. Y cuando ella empezó a adquirir seguridad, ella misma me fue diciendo, si querés, andate un ratito, si querés yo me ocupo de esto, si querés yo manejo esto, enséñame a hacer tal y cual cosa. Entonces, bueno, se empezó a generar una confianza entre ella y yo que nos permitió a ambas también, porque la idea es que la persona que se quede tranquila y que no el cliente cuando va a llegar vea a una persona con cara de pánico, ¿no? Que eso era justamente lo que yo no quería. Yo no quería que el cliente llegara al local y viera una persona asustada, sola, sin no poder resolver X situación. Y la verdad que nos tomó 1 mes y medio, no tomó mucho más. Yo creo que a los empleados y a los colaboradores hay que darles herramientas para que ellos también puedan resolver. Así que, bueno, fue bastante rápido. Sí, tal cual. Está bueno porque a veces cuando tenemos que tomar esta decisión, ¿no?, de agrandar el equipo, le damos muchas vueltas, miramos los recursos del negocio y decimos, están escasos, no puedo contratar a alguien ahora, y empezamos a encontrar los motivos por los cuales no cambiar nada. Como decías vos, lo que tenemos que hacer
para encontrar resultados nuevos es hacer cambios. Pero empezamos a encontrar todas las excusas que son reales por las cuales no deberíamos hacer los cambios y así justificamos los resultados que tenemos. Porque es duro a veces enfrentarse a la situación de que uno como dueño necesita traer mejores resultados y no está teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces hay que, como dijo Caro, enfrentar el miedo aún con miedo y empezar a hacer cambios concretos para ver resultados diferentes en el negocio. A veces dar esos saltos de fe, que decís, yo no sé si lo voy a poder hacer y si va a salir bien o no, pero lo voy a hacer porque si me quedo igual, ya sé lo que me espera. Necesito hacer cambios. Y en este caso de delegar puntualmente, yo he descubierto que hay 4 pasos que uno puede hacer que son bastante sencillos para poder delegar con mayor efectividad. Primero, lo que hacemos cuando tenemos una persona nueva en el equipo es le contamos cómo es la tarea. Se la decimos una y otra vez, una y otra vez. Lo segundo, compartir tiempo, como decía Caro, para estar enseñándole y mostrándole cómo se hace la tarea. Yo lo hago con mis propias manos, mientras el otro me ve cómo lo hago. La otra etapa ya es, dejo que el otro haga y yo lo superviso, lo miro. Al principio más de manera continua y después cada vez menos. Y el paso número 4 es, hacelo vos solo, ya está. Entonces, cuando uno hace, primero te cuento la tarea, te muestro la tarea, miro cómo la haces y número 4, ya la estás haciendo sola. Y eso te permitió también hacerte una escapadita de unos días de tu local, un fin de semana largo, y dejar tu negocio funcionando, aunque vos estabas a cientos de kilómetros de distancia. Sí, bueno, me amigué mucho con los saltos de fe. Y en Pascuas, después de 2 meses, Quizá, sí, abril. Bueno, yo ya estaba muy cansada y necesitaba como un espacio de oxigenarme, ¿no? Como esto de salir un poco del local, cambiar la rutina. Me acuerdo que pasé por Balcarce, nos conocimos, charlamos un rato, me mostraste tu negocio. Y la verdad que sí, fue un salto de fe, pero también controlado, ¿no es cierto? Ya habían pasado 2 meses, y las cosas yo ya las veía que iban funcionando. Hablé con los chicos, en ese momento eran Morgan y Ángel, y dije, ¿ustedes están seguros que lo podemos hacer? ¿Cómo se sienten al respecto? Y los dos me dijeron, andá, va a salir todo bárbaro. Salió, de hecho, todo bárbaro. Fue un fin de semana re lindo, re tranquilo, y fue re lindo para ellos también sentirse seguros de que podían manejar el negocio, ¿no? En el sentido de que si había mucha gente, abrir, cerrar, y la verdad que salió todo muy, muy bien. Acá la mayor trampa es sobre todo emocional y de ego propio, ¿no? Cuando un dueño de negocio dice, yo no me puedo ausentar porque si no las cosas no van a salir tan bien, porque no estoy yo. Y como yo soy el mejor de todos los tiempos y de todos los dueños de cafetería, tengo que estar yo para asegurarme que las cosas salgan bien. Muchas veces no nos damos cuenta que aún estando nosotros, algunas cosas no salen tan bien. Entonces, creo que tenemos que dejar el egocentrismo de lado y también caer en la realidad de que nosotros, los dueños de negocio, a veces convivimos con muchas presiones por el negocio en sí mismo y necesitamos un espacio del negocio, ¿no? A veces salirnos un poquito, tener un fin de semana libre, hacer una escapada, para estar libres de la cabeza, para renovarnos nosotros, tener fuerzas, sentir que nuestro esfuerzo vale la pena porque también hay descanso, pero sobre todo lo del egocentrismo, ¿no? Siempre queremos que porque estamos nosotros presentes ahí, las cosas van a salir mejor. No siempre es verdad, no siempre es verdad, porque yo siempre digo, vos tenés que intentar tener gente en tu equipo que sea mejor que vos, no como vos, porque esa es la segunda trampa. Nadie lo hace como yo. ¿Para qué tendrían que hacerlo como vos si vos no sos bueno en todo? Si yo estuviese en la cocina de mi negocio, ay, mamita, no, yo tengo que contratar gente que sea mejor que yo. Tengo que contratar baristas mejores que yo. Tengo que contratar gente que atienda, que sea más simpática que yo. Y así mi negocio, al rodearme de personas que son mejores que yo en otras áreas, le va a ir mejor. Es como mi contador. Yo no soy mejor que mi contador. Entonces, necesito hacer cuentas claras y decir, me tengo que rodear de gente mejor que yo en ciertas áreas, tengo que empezar a confiar, tengo que hacer el proceso de delegar tareas y también tengo que ausentarme y ver qué pasó. Quizá la primera vez, bueno, hubo cosas para corregir, vamos a charlarlas, a trabajarlas. Me voy la segunda vez
Bueno, seguimos trabajando. Después de que me fui 5 o 6 veces, el negocio ya está, digamos, trabajando súper bien. Y vengo contando estos días, junio de 2025, yo, Alejo, dueño de 2 cafeterías, yo me salí de mis cafeterías. No estoy haciendo absolutamente ninguna tarea en mis cafeterías. No sé a qué hora abren, no sé a qué hora cierran, no sé cómo organizaron los horarios, no sé qué pidieron a los proveedores, no sé cómo están las cuentas, o sea, pero a veces yo lo fui haciendo muy progresivamente y siempre que me iba, y que me iba de vacaciones, las cosas andaban bien. Entonces ya está, mi negocio no me necesita. Y eso es muy real, eso se puede hacer en Argentina, en Latinoamérica, en muchos lugares. Hay que confiar y como también muchas veces digo, yo cuando fui empleado, fui el mejor empleado que pude, con mi mejor capacidad de aquel momento. Confiemos en que también vamos a encontrar estas personas. Cada dueño de cafetería regularmente antes fue empleado de alguien. Entonces, nosotros también fuimos buenos empleados. Confiemos en que va a venir gente buena también. Porque si no caemos en el egocentrismo de vuelta. Los demás son malos, yo soy bueno. Y la verdad es que no es así. De ninguna manera es así. Claro, voy a mencionar algunos números que estuvimos trabajando juntos. Dije que empezamos a trabajar el 1 de febrero de 2025. Pasó todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo. Junio todavía está en curso, así que no lo vamos a analizar. Y pasaron 4 meses y tengo algunos números de cómo fue el crecimiento del negocio. El primer mes, como mencionamos, es más de empezar a ver qué pasa en la cafetería, cómo están las cosas, cómo está la carta, cómo están los números. Empezamos como a revisar. Y una vez que revisamos, decimos, bueno, los pasos a seguir son estos. Y el primer mes es muy de acomodar números y empezar a hacerte los espacios para trabajar juntos. El primer mes, que es un mes de ajuste nomás, hubo un crecimiento en la facturación de casi el 18%, 17.7%. Ahora, después de un mes donde ya habíamos visto sobrecostos y que había que ajustar números y había que revisar y hacer la receta de todos los productos, ya para el cierre del segundo mes de trabajo tuvimos un crecimiento ese segundo mes solamente del 53.4%. Corrigiendo números con la misma cantidad de ventas, ya creció mucho la facturación. Y el tercer mes, que fue un mes donde seguimos apoyando y, digamos, corrigiendo algunas cositas que faltaban, tuvimos un crecimiento del 13.4%. Esto es cada mes 1, mes 2, mes 3. Ahora, si vamos al acumulado, el primer mes, siempre comparando contra febrero, crecimos 17,7%. Ya el acumulado al segundo mes es el 80%. Y el acumulado cuando llegamos al cuarto mes finalizado, 104.8%. O sea, más del doble de la facturación. Como dijo Carlos al principio, ya te cambió el ánimo, te cambiaron los ingresos, pudiste efectivamente retirar dinero del negocio, pudiste en el medio irte unos días de descanso, pudiste contratar más gente, pudiste cambiar y tener a alguien que te ayude con el tema del contenido, del local. O sea, cuando empiezan a aparecer recursos, vos, dueña y más libre de tiempo, empezás a dirigir tu negocio, como quien dice. Entonces, contaste que habías contratado a un creador de contenido y mejoraste la calidad de las publicaciones, mejoramos el movimiento de las redes sociales, pusimos un cartel en la puerta, trabajamos un poco en la atracción de público. Contame cómo te fue con este tema. Bueno, muy bien. Yo creo que las redes son la vidriera de lo que es tu local. Es el primer impacto antes de que la persona pruebe tu mercadería, conozca tu atención, te conozca a vos, conozca las instalaciones. Entonces, el primer impacto es ese, ¿no? O sea, lo que la persona ve por redes sociales y por otro lado es la única o la más importante que tenemos hoy para mostrarnos a más personas. Nos pasa a todos, calculo que tenemos vecinos que nos preguntan hace cuánto estamos. O, por ejemplo, en mi zona se están entregando muchos departamentos nuevos, entonces tengo mucha gente nueva, recién mudada, y que por X motivo, por sus horarios, por sus trabajos, no suelen salir a caminar, entonces pagar una publicación en Instagram nos hace acceder muchísimo más rápido
a ese público. Así que Tal cual. concretamente sí, levantó muchísimo las ventas en las redes sociales. Yo siempre digo que hay, en principio, dos tipos de cafeterías que pueden llegar a tener problemas. Los que tienen problemas de ingresos, porque necesitan más ventas, porque están bajas las ventas, y aquellos que tienen problemas de egresos. O sea, las ventas las tienen, facturan mucho, pero de lo mucho que facturan, les queda poco o nada. Entonces, para quienes tienen que levantar las ventas, la comunicación y la atracción de nuevos clientes es de las primeras cosas que tenemos que hacer. Antes, obviamente, corregir costos y números de manera interna, pero una vez que eso está corregido, ya es momento de que empiece a venir nueva gente. Y me encantó porque me empezaste a mandar fotos en algún momento de que había más gente en el local, de que la concurrencia había cambiado, y hace muy poquitos días atrás, sin darte cuenta, estábamos charlando y estabas indignada, de alguna manera, porque se te había llenado el local y la gente, porque, bueno, había un problema de tránsito en Buenos Aires muy fuerte, la gente permanecía mucho tiempo dentro de tu local. Entonces, al Ujú. principio el problema era que estaba vacío y después Sí, de 4 meses el problema era que estaba lleno y ya no tenías mesas libres. así es, es así. Estaba Caro hablando conmigo y me comenta esto, indignada, y yo le hago notar. Y el problema antes era que no había gente, y ahora que se te llenó el boliche, como se dice en Argentina, Tal cual. aparecen nuevos problemas a resolver. Ujú. Tendremos que ver cómo lo resolvemos para que nuestra facturación no tenga límites, pueda seguir creciendo, pero son problemas nuevos, son problemas diferentes y que plantean desafíos distintos, pero creo que una de las cosas que logró Caro hoy es ponerse a la cabeza de su negocio y estar liderándolo sin estar ocupada todo el día en preparar café, servir mesas. Entonces está con otras tareas que tienen que ver con el crecimiento del negocio, no con atender el negocio. ¿Qué fue lo más importante, Caro, ya que llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que descubriste vos o aquellas cosas que te parecieron más sorprendentes al empezar a ver tu negocio, digamos, desde afuera? Porque al principio uno está abriendo, haciendo pedidos, recibiendo proveedores, cargando las boletas, atendiendo a la gente, sirviendo mesas, limpiando, cocinando, tratando de hacer las cosas de redes sociales, tantísimas tareas que como que no te permiten observar con detenimiento algunos detalles de tu negocio, pero hoy ya estás un poquito mirando desde la vereda afuera. ¿Qué son esas cosas que capaz que te sorprenden y decís, che, esto antes no lo veía cuando yo estaba adentro, solo lo pude ver cuando me alejé un poquito más de mi negocio y ya no estoy sirviendo café todo el día? Una de las cosas que aprendí de trabajar con vos, Ale, una de las cosas que me quedó súper grabadas y a las que vuelvo constantemente, es a no ponerle tanto corazón al negocio. ¿Qué significa esto? Empezar a verlo más como un negocio fríamente. Y de la única manera que eso se puede empezar a ver y a lograr es estando desde afuera. Cuando vos estás adentro, si hay una mañana floja, te preocupás, te tensionás, ¿por qué? Empezás a probar el café, empezás a probar la media luna, a ver si estaba tan rica como estaba ayer, y no puedes ser objetivo o objetiva, ¿no? Entonces, cuando logro salir del local, me voy a hacer alguna otra actividad, eso se destraba. Llego al local y ¿cómo estuvo la mañana? Uy, re bien, pasó esto, esto, esto y esto. A veces uno está tan sumergido en que funcione que no se puede relajar. Y cuando empezás a confiar en tu equipo y lográs salir, ves que las cosas funcionan. Y lo que no funciona, empezás a tener la oportunidad de cambiarlo. Ejemplo, procesos más rápidos, una carlitera mejor, una bandeja no tan pesada, tazas no tan grandes porque la gente capaz que no se termina el café, y detalles que cuando uno está adentro realmente no los puede ver. Detalles hay muchísimos, te podría enumerar un montón. Pero puntualmente esto, ¿no? Que cuando uno está muy sumergido dentro del local, te empieza a abrumar por los resultados. Bueno, qué importante esto que decís, porque a veces no hay una persona en nuestro equipo, como creo que debería ser el dueño, pueda ponerse en los pies de un cliente, sentarse en una mesa
observar qué es lo que está ocurriendo alrededor, ver cuánto demoran en atender a una persona que recién entra, cuánto demoran en entrarle su pedido, cuánto demoran en entrarle la cuenta, quienes trabajan con temas de mesero, si las personas se terminan lo que piden, si la porción es muy abundante, si es muy chica, si esto, si el otro. Tanto uno empieza a observar, porque ahora tiene el tiempo de observar, que de repente lo que ocurre es que uno ahora sí tiene la capacidad de observación para corregir esas cosas que no estaban siendo tan buenas para la experiencia del cliente. ¿Y uno qué quiere? No solo quiere vender, uno quiere preferentemente tener clientes recurrentes. Para que los clientes sean recurrentes, la experiencia del cliente tiene que ser buena. Entonces empezás a ajustar tuercas, ¿no? Cada vez más detalles que solo los notas cuando estás alejado. Porque si estás todo el tiempo trabajando y yendo y viniendo, no notás que alguien esperó 20 minutos. Entonces, creo que está súper interesante eso. Hay cosas que uno nota únicamente cuando se salió de la operación. Cuando uno está dentro de la operación, no las nota. Ahora, yo quiero mencionar algunas cositas que hace unos días me mandaste por privado, que ahí me parecieron muy importantes y que esto no se ve reflejado en números del negocio, porque ya hablamos de los números, y los números fueron buenos y van a seguir mejorando mes a mes, porque vos ya encontraste la estructura para gestionar tu negocio. Pero hay cosas que no se ven en números y son las que quiero mencionar que vos me mandaste. Logré tener los costos de mis productos, saber qué me conviene vender. ¿Cuántas veces tenemos un negocio y uno de los problemas es que vendemos lo que la gente nos pide sin saber si nos conviene? Tener un objetivo, saber a dónde uno va. Porque muchas veces uno va al negocio, abre y espera que venga gente. Y después cierra y al otro día abre y así, pero sin tener objetivos. Reconocerte como un líder del equipo. Yo soy quien lidera este lugar. Soy yo el dueño el que lidera este lugar. Poder delegar aquellas cosas que no son, digamos, de un carácter muy prioritario. Quizá abrir el negocio, preparar café, atender gente, hacer un pedido. Eso lo puede hacer otra persona, pero hay cosas que únicamente va a poder hacer el dueño, o al menos en esta etapa. Bueno, te fuiste unos días libres, que eso es espectacular. Muchos de mis clientes están felices porque logran despegarse del negocio unos días y eso está muy bueno. Y pusiste también, logré comenzar a tomarme mañanas libres los sábados, como un logro que yo me acuerdo también en su momento, decir, el domingo no voy a ir a trabajar. O sea, mi negocio va a trabajar, porque el negocio es para trabajar, pero yo no voy a trabajar. Después pasé al fin de semana libre, después pasé los feriados también. En un momento ya me salí de la operación y solo estaba libre, iba cuando quería, pero son estas cositas que no se ven en números y me mató lo último. Logré comenzar a ver mi negocio como una empresaria y no como una bombera. ¿Te veías como una bombera en tu negocio? Sí, claramente. Hacía todo. Es más, muchas veces me encontré tomando una barista y haciendo yo el café, porque no podía salir de ese rol de no, yo te ayudo, en vez de, bueno, darle su lugar. O si se te llena, avísame, esas frases que solemos tener cuando necesitamos un rato libre, pero no podemos soltar del todo por X motivo. Bueno, si se te llena, estoy acá al toque, vengo corriendo. Sí, es una cuestión muy de mindset, ¿no? De cómo pensamos y a veces hay que corregir cosas acá adentro para que se puedan exteriorizar, ¿no? Totalmente. Eso es buenísimo. Hay una pregunta final que tengo para hacerte. No sabemos quién va a estar viendo este video, quizá dueños de cafetería, quizá dueños de otros tipos de negocio, quizá gente de Buenos Aires, de Argentina, o también de otras partes de Latinoamérica o Europa. ¿Qué le dirías vos a una persona que está donde vos estabas en febrero, todo el día en la operación, todo el día 14, 16 horas adentro del negocio, como mencionabas, muchísimas horas, que no es normal, con ingresos bajos, a veces al filo de que el negocio termine en verde, empatado, en rojo, días buenos, días malos, tu ánimo como una montaña rusa por las ventas del negocio? ¿Qué le dirías a esa persona hoy, 4 meses después de haber empezado a trabajar juntos? Y déjenme decir algo, lo que Caro pagó por el servicio de asesorías, su negocio lo recuperó de manera inmediata, porque factura el doble en 4 meses. O sea, es una anécdota el tema del pago del servicio,
Pero, ¿qué le dirías a esa persona que se siente como Caro en febrero? Estoy estancado, mi negocio no crece, no sé qué hacer, estoy todo el día adentro, hago todas las tareas yo, a veces ni siquiera tengo toda la ayuda que necesito. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, en primer lugar abrazaría a esa persona, porque es durísimo. Sí, sí. Es realmente durísimo estar en esa situación. Un abrazo para empezar. Un abrazo para empezar. Y segundo, le diría que se asesore, que hay veces que las cosas no las podemos hacer solos, que no sabemos hacer todo y que pedir ayuda está buenísimo, que la otra persona que te va a asesorar lo pasó y ya sabe cómo lo resolvió, tiene herramientas y el negocio puede funcionar. Lo que sí hay que tomar la decisión real y concreta de hacer que funcione. Y para mí la primera herramienta es contratar a una persona que te diga los pasos a seguir para que eso funcione. Y después, bueno, sí, uno con disciplina, con ganas, con entusiasmo, arrancar el recorrido, ¿no es cierto? Pero lo primero que le diría es que se asesore. Es interesante esta parte, y gracias, Caro, por tu respuesta. Habíamos mencionado que al poder alejarte un poco de tu negocio y mirarlo desde afuera, notaste cosas que de adentro no notaste. Uh-huh. Eso es lo que hago yo. Como estoy afuera de los negocios de todos ustedes que están mirando, puedo ser más objetivo y yo no tengo sentimientos con el negocio de nadie, porque ni siquiera es el mío. Entonces simplemente voy a pretender que tu cafetería se convierta en un negocio y no solo sea una cafetería que vende café, que sea un negocio rentable que deje dinero y te traiga alegría, porque las cafeterías es un negocio hermoso. Totalmente. Yo disfruto mucho de tener cafetería, de charlar con gente, es súper lindo, pero eso es lo que pasa. Cuando uno mira desde afuera, tiene una mirada objetiva, pero con conocimiento de causa, en este caso. No es un amigo que trabaja de otra cosa y te da un consejo. A esta altura ya hemos trabajado con más de 70 dueños de cafetería y hemos visto problemas de todo tipo, tamaño y color. Entonces, cada vez más rápido, como en el caso de Caro, en muy poco tiempo resolvemos todos los problemas. Cada vez es más rápido esto. Así que, Caro, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te agradezco por la valentía de presentarte en cámara, la valentía de contratar a un asesor cuando tu negocio no iba tan bien, que es el mejor momento para contratar a un asesor, porque cuando tu negocio está bien, no lo necesitas. Tal cual. Entonces, así funciona. Así que muchas gracias, Caro. Gracias por animarte, gracias porque a través de tu testimonio vas a inspirar a un montón de dueños de cafetería y eso es lo que intentamos hacer a diario con nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Si tienes alguna palabra final, es el momento. No, bueno, creo que resumí mucho en mi última respuesta, ¿no? Animarlos al cambio. Yo era de las que creía que algo pasaba en mi local, que era el local, que era la ubicación, que eran los clientes. Hasta llegué a dudar si era lo mío. Y no, hoy tengo una cafetería 4 meses después que funciona. Y estoy feliz, estoy contenta. Voy a mencionar este último dato. Caro ya tiene su cafetería hace 5 años. No es una cafetería nueva. No. Y uno podía sospechar, después de tanto tiempo, que era el lugar, que era la zona en la que estaba ubicada, que era la gente que estaba alrededor, que podía sospechar de 1000 cosas. Hicimos unos pocos cambios y en 4 meses duplicó la facturación y esto puede seguir, por supuesto que puede seguir. Yo sé que algunos están pensando al ver esto, dice, bueno, pero no, mi caso es diferente, porque en mi caso yo ya sé que estoy mal ubicado, yo ya sé que es la gente que tengo alrededor, ya sé que es un montón de cosas y la verdad es que no, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Así que una vez más, gracias, Caro, por tu testimonio. Gracias a vos. Si te gustó este contenido, como siempre digo, suscríbete al canal para que te llegue cada semana los nuevos videos, dale like y compartíselo, tené piedad, compartíselo a tu amigo dueño de cafetería para que a través de este contenido se pueda inspirar y pueda empezar a ver cambios en su negocio. Nos vemos en el próximo video.